¿Cómo ves esta situación actual política en general, con una presidenta que obviamente no debe ser nada fácil lo que tiene, porque nadie está tanto tiempo convaleciente, así porque sí, con un país donde se pierden 100 millones de dólares por día y donde parece que la batalla más importante es la ley de medios? Mira, yo creo que la Argentina está viviendo un periodo de crisis política. Esto se evidencia con el vacío de poder que se da en el gobierno nacional a partir de esta enfermedad de la presidenta, que bueno, no somos médicos ni expertos y tampoco tenemos la información necesaria como para poder hacer un análisis o evaluar cuál es la situación, porque el gobierno la oculta directamente. Y esto en el análisis estrictamente político nos lleva a una situación donde hay una acefalía entre comillas, ya que ni el vicepresidente en ejercicio del poder, ni ninguno de los ministros, ni el jefe de gabinete tiene la suficiente fuerza y el suficiente peso político como para conducir el gobierno. Aparte de esta situación, los 10 años de kirchnerismo en la Argentina han modificado de alguna manera la forma de ejercer el poder y se ha tornado muy centralista, muy personalista en todas las decisiones, desde la política internacional hasta el precio de la carne. Pareciera pasar por la decisión exclusiva de una sola persona. Y esto es muy malo, no solo para la persona, ya que los grados de estrés y de asimilación de las presiones políticas y de otro tipo que puedan surgir son negativas para su salud, sino también para el funcionamiento del sistema político. Y esto se evidencia en esta situación de inercia total en la que ha caído el gobierno, más allá de sus propios errores. Eso por un lado. Por otro lado, la política argentina desde hace unos años, te diría por lo menos 4 o 5 años, se ha transformado en una política mediática, donde importa mucho más la opinión o el rating o la medición que puedan hacer de las apariciones de los dirigentes, de los candidatos, de los funcionarios en los medios de comunicación, que realmente el debate político o la discusión de las ideas respecto de cuáles son las maneras de enfrentar los problemas que tienen los ciudadanos todos los días. Esto nos lleva a algo que vos mencionabas recién y que yo te escuchaba respecto de la ley de medios. Pareciera que una derrota estrepitosa, como sufrió el gobierno el domingo pasado, hace una semana larga, hubiera sucedido hace 2 años o más. Uh-huh. Y fue hace 8 días. La decisión de la Corte de dictar la constitucionalidad de esos artículos en discusión de la ley de medios audiovisuales fue de una enorme ayuda al gobierno nacional, que a mí me hizo recordar a la corte de Nazareno, la corte menemista, uh-huh, donde por un lado juristas que se decían intachables decían que hablaban por medio de sus sentencias, pero después arreglaban favores políticos e intercambios con el gobierno de turno. Además creo que Lorenzetti, con todo este raíz mediático de las horas después del fallo, creo que no aclara, que oscurece, ¿no? Exactamente. Yo lo charlaba con un amigo que es funcionario judicial hace unos días, la semana pasada, no de la ciudad de Junín, de la ciudad de La Plata, y me decía, cuando un juez o un funcionario judicial tiene que aclarar por los medios lo que escribió en su sentencia, lo que dictaminó, hay algún problema. Tal cual. Y eso yo no tengo duda y lo comparto al 100%. Lorenzetti, con esta aparición mediática que tuvo posterior al fallo de la Corte, lo que hizo fue oscurecer. Sí, porque totalmente, más allá de la oposición que pueda tomar, que uno la puede compartir o no, la Corte es una instancia no solo judicial, sino política en la Argentina. Y es en última instancia también la reserva última de los principios constitucionales y de la gobernabilidad en algún sentido del país. Es que yo no entiendo nada, yo no soy abogado, pero tengo solamente una cierta gimnasia de observación. A mí me pareció un fallo impecable desde lo jurídico. Esto es legítimo que el Estado pueda intervenir en la regulación de las actividades económicas y empresarias del país. Si no, el Estado no tiene razón de ser. Si no, entramos en la anarquía o en el liberalismo absoluto.
que yo por supuesto no adhiero para nada. Comparto. Por lo cual me parece que el fallo es conforme a derecho en cuanto a que es legítimo y constitucional la aplicación en sí de ese aparato regulador. Esto es una cuestión. En ese sentido, la Corte para mí no tiene ningún tipo de falla y por lo cual me parece que no amerita para nada un juicio político ni nada por el estilo. Lo grave es que después el Estado Nacional nunca aplica ni siquiera las sentencias. Hay 2 sentencias o 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Estado no la ha aplicado y mucho menos va a aplicar los considerandos. Si no aplica la sentencia, mucho menos va a aplicar los considerandos de esta sentencia, ¿no? Desde ya, en términos estrictamente jurídicos no hay nada reprochable. Uno puede compartir o no la opinión, como te decía recién. Yo creo que la cuestión pasa por la aplicación. La instancia de aplicación, el AFCA, conducido por Sabatella, el gobierno nacional, con su extremismo político en este sentido, ha dado muestras inequívocas en estos 4 años de una clara intención y una manifiesta intención de aplicar la ley para algunos sí y otros no, de acuerdo al color político, a las circunstancias, al amiguismo, a distintas cuestiones. Y eso no puede ser obviado por la Corte en su sentencia. Uno puede legislar para Suecia, pero si vive en Suecia. Claro. Ahora vos dijiste algo que me pareció muy oportuno profundizar. Estamos inmersos en una crisis política. Y a esto que vos planteabas y que todos vemos, y la disparada del dólar, una disparada sostenida de reservas que asusta, una presidenta que no aparece y que mientras tanto nadie se hace cargo de que esté conduciendo el país. A eso se le suma una ida y vuelta de, por ejemplo, el bloque de diputados de Narváez de la provincia de Buenos Aires totalmente disuelto, sin reconocerle la titularidad o la conducción de Narváez. Distintos sectores que van para cualquier lado. Moyano, que estaba con Narváez, que ahora se asocia a Massa. Digo, hay una crisis ideológica, política, de identidad mayúscula. Totalmente de acuerdo. Y hay que diferenciar, por un lado, oficialismo y por otro lado, oposición. Dentro del oficialismo, como nunca se vio en la Argentina, te diría en los últimos 50 años, las malas decisiones políticas y la mala gestión gubernamental arrastran a una crisis económica. Porque el comienzo del ciclo de la presidenta Cristina Fernández, hace 6 años aproximadamente, con su primer mandato, a hoy, sacando las crisis propias o las autogeneradas, como fue la resolución 125 y el problema del campo, la cuestión del cepo cambiario o la inflación, no hay condiciones estructurales, macroeconómicas, que puedan decir que la Argentina haya caído en esta crisis económica producto de circunstancias estrictamente de la economía. Yo creo que lo que falta y lo que se nota claramente de la primera etapa del kirchnerismo con Néstor Kirchner presidente, de esta segunda etapa con Cristina presidente, es la falta de decisión política. Le digo, más allá de que la presidenta tenga la centralidad y maneje la agenda política, cuando tiene que tomar decisiones de gobierno, cuando tienen que tomar decisiones que impliquen a la gestión y a la modificación de ciertas circunstancias que hacen a la vida cotidiana, las toma desafortunadamente, las toma mal. Néstor Kirchner tomaba decisiones, como recién decíamos, se pueden compartir o no. Pero el hecho de renegociar la deuda externa, de arreglar las cuestiones vinculadas al ejercicio del poder una vez asumida la democracia, la presidencia después de la crisis, fueron decisiones políticas de un gran valor y de un gran contenido, que hoy no las vemos. Y aparte también hay una realidad, los laderos, los ministros, los secretarios de esta segunda etapa son de un nivel, te diría, regular para abajo respecto de lo que fue la primera etapa. Basta solo mirar los funcionarios y los perfiles. El ministro de Economía del primer Kirchner fue Lavagna, hoy el Lorenzino, que es un insignificante. Me quiero ir. No se sabe qué hace, qué dice, qué decisiones toma. Entonces yo creo que esta crisis
económica y política se debe a una mala gestión política. Y después, por otro lado, lo que te decía respecto de la oposición. Yo creo que la inmediatez del uso de los medios de comunicación le ha influido en forma negativa hacia los partidos políticos de la oposición, que han ido perdiendo terreno y que, por sobre todas las cosas, se han ido vaciando de contenido ideológico y de contenido político. Entonces hoy la estructuración de las alianzas o de los acuerdos políticos pasa por la cercanía o la lejanía del poder. Sergio Massa, uno de los vencedores de las elecciones del 27 de octubre, aparece ya lanzado como un candidato presidencial, más allá que no lo diga. La circunstancia del voto en la provincia de Buenos Aires, el triunfo lo obliga a hacerlo. Yo creo que haciendo una visión retrospectiva de lo que era Massa en la campaña y de lo que es después del 27 de octubre, el resultado lo obliga, lo condiciona, no tiene marcha atrás. Obviamente para sus intereses yo creo que debe estar muy contento, pero no tiene margen de maniobra. Él tiene que ir por la presidencia o nada. ¿Qué va a volver a Tigre? ¿Qué va a ser gobernador? Con los millones de bonaerenses que lo eligieron y con la repercusión que tiene la elección de la provincia de Buenos Aires, el 40% del padrón nacional de nuestro país. Entonces, esa posición hoy expectante, porque obviamente es un precandidato todavía no asumido, lleva a ciertos alineamientos y a ciertos acercamientos de dirigentes que ven la posibilidad de acceder al manejo del poder. Y esa posibilidad y esos accesos van estrictamente por una cuestión de pujas, de política y de pujas de poder, no por una cuestión ideológica o una cuestión programática. Yo creo que el gran desafío que tiene Sergio Massa durante el 2014 es resistir.